tener que nos puedan encontrar en algún lugar aquellas personas que nos buscasen, ¿sí? Bueno, y también nació porque las chicas querían pedir subsidios y demás para poder desarrollar la tesis en algunos casos, a veces también pedir para hacer tesina en el caso de Sofía el año pasado. Y está bueno por ahí tener, digamos, como un lugar en donde uno lo pueden encontrar, y entonces, bueno, por eso básicamente generamos ese laboratorio que inicialmente fue, ya les digo, era una cosa media informal, pero ahora ya lo estamos formalizando más. Además que las chicas también están haciendo ahora muchos trabajos de encuestas a las personas para tomar distintas, bueno, ya van a explicar, distintas, bueno, no sé si yo voy a explicar algo o Sofi, pero bueno, si no, ellas están haciendo tesinas perdón, sus tesis en donde parte de los objetivos es con encuestas para el común de la población. Así que bueno, yo vaya, si querés te puedes presentar y arrancar. Bueno, arranco. Bueno, mi nombre es Joana, como ya les dijo Hugo, estoy haciendo el doctorado acá en el CERSOS, y sobre servicio de polinización de alfalfa en el Valle Inferior del Río Colorado. Les voy a mostrar hoy algunos de los primeros resultados. Mi codirectora de la beca es Ana Elena de Villalobos, seguramente la conocen. Mi director de doctorado es Juan Pablo Torreta, que es un investigador de la UBA, y mi codirector es Hugo. Bueno, Ay, sí. Esperen que no puedo mover la presentación. Con el clic, perdón. Para situarnos, el Valle Inferior del Río Colorado, la parte donde estamos muestreando nosotros, sería el Valle Bonaerense, que sería esta zona de acá, de los partidos de Villarino y Patagones. En esta zona se produce alfalfa para semilla. La alfalfa, que es esta planta que ven acá, es una leguminosa, y como muchas de las leguminosas tiene estas flores características que están cerradas, tienen una quilla, que necesitan ser abiertas para polinizarse. Necesitan que un polinizador las abra para poder formar frutos. Esta característica hace que sea bastante dependiente de los polinizadores, y en los lugares donde se produce alfalfa se suelen utilizar abejas para la polinización. Una de esas abejas es esta que les muestro acá, que se llama Megaquila rotundata, que es una abeja europea, que se utiliza principalmente en Estados Unidos y Europa para producción de alfalfa, y acá en la zona se usa en bastante baja cantidad, solo el 5% de la producción se hace de esta forma. Es una abeja solitaria que hace nidos en agujeros preexistentes, entonces en los campos se ponen estos domicilios con paneles que tienen todos estos agujeritos con los nidos, y cuando nacen polinizan la alfalfa. Esta abeja, lo que pasó es que se prohibió su ingreso en Argentina a partir de 2011, entonces las únicas personas que lo están produciendo en la zona mantienen la población local, no se puede ingresar más. Esta abeja Megaquila rotundata es una de las más eficientes para polinizar alfalfa, se ha visto. Acá se vio en este estudio, en comparación con otras abejas, abre casi el 80% de las flores. Y en el Valle Inferior del Río Colorado se ha visto que los rendimientos, cuando está Megaquila rotundata, son mayores que cuando hay un manejo solamente con la abeja de la miel o con los polinizadores naturales. Otra abeja manejada que se utiliza para polinizar la alfalfa es Apis mellifera, la abeja de la miel. El caso de Apis mellifera es bastante particular porque no siempre es eficiente para polinizar la alfalfa. Se ha visto que tiene muy buena eficiencia en ciertos lugares y en otros muy baja. Y esto depende de si está colectando polen o néctar, porque cuando colecta néctar generalmente no abre la flor, y también por diferencias climáticas y de riego que hacen que la flor sea más fácil o difícil de abrir. Y necesita un manejo bastante particular de las colmenas para que se pueda polinizar la alfalfa, y en lo que es
el valle inferior no se hace un manejo especial de apis mellifera. Por otro lado tenemos a los polinizadores silvestres, que se sabe que para muchos cultivos son tan eficientes como las abejas manejadas o a veces más eficientes. Y se sabe también que tener una alta diversidad de polinizadores es bueno para la polinización de los cultivos porque tenemos distintas especies que están en el cultivo en distintos horarios y a distintas temperaturas, por lo que se complementan entre sí. Para el caso de la alfalfa, en Argentina no se ha estudiado todavía qué polinizadores nativos podrían ser buenos para polinizar alfalfa. En otras partes del mundo sí, se ha encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, esta especie que se llama Nomia meranderi, que es tan eficiente como Megaquila rotundata. En Europa se utilizan bombus, especies de abejorros. En otras partes también se usa la especie de abeja carpintera, la sirocopa. Entonces es bastante esperable que acá en nuestra zona nosotros encontremos polinizadores nativos que sean eficientes para polinizar alfalfa. Por lo que una de las partes de mi tesis, mi objetivo es primero conocer cómo es el estado de servicio actualmente en el Valle Inferior del Río Colorado, y conocer cuáles son las abejas que están en los cultivos y cuáles podrían ser polinizadores de alfalfa. Para ello por ahora tenemos 2 años de muestreo en sitios que no tienen manejo con Megaquila rotundata y en sitios que sí tienen, y medimos en esos sitios cada vez que íbamos, generalmente cada 2 semanas, visitas de polinizadores en transectas, medimos la abundancia de flores y con eso calculamos una frecuencia de visitas de cada especie. Por otro lado, para medir el servicio de polinización, hicimos ensayos de polinización. Estos ensayos consisten en tratamientos que se hacen a las flores para medir cómo es el servicio, de los cuales 3 de esos tratamientos son embolsados, con la planta embolsada. Esto se hace todo sobre el mismo individuo, acá está puesto así para que se entienda más gráficamente. En esos individuos embolsados, en una inflorescencia no se hace nada, que sería el tratamiento de exclusión. En otra se abre la flor manualmente y no se hace nada más, simulando una apertura sin transporte de polen de otro individuo, y la polinización cruzada, donde se abre y también con un pincel se deposita polen de otro individuo sobre el estigma. Este mismo tratamiento lo hicimos sin embolsar, como para tener un control de la bolsa, y además está el tratamiento de polinización libre, que es la polinización natural que hacen los polinizadores. Entonces, con estos ensayos nosotros podemos saber cuánto depende la alfalfa de la polinización, si necesita solo ser abierta o si también necesita polen cruzado, y cómo es el servicio en cada sitio con la polinización libre. Para medir ese servicio nosotros calculamos un índice que se llama índice de limitación de polen, que lo que hace es dividir la polinización natural que hay en un lugar por la polinización cruzada manual que hicimos nosotros, que se supone que es la mayor cantidad posible, ¿no? Esto sería la cantidad de frutos que se forman, frutos por flor. Este índice da valores entre 0 y 1. Cuando es 0, el servicio de polinización se puede considerar que es bueno, y cuando está más cerca de 1, que es malo, porque la formación de frutos libres es mucho más baja que la que se esperaría. Entonces nosotros, en el análisis de datos, lo que hicimos es ver las diferencias en el fruit set, en los distintos tratamientos de polinización, entre los distintos tratamientos, y después las diferencias en este índice de limitación de polen en sitios que tenían y no tenían manejo de Megaquila rotundata. Además también vimos que había una relación entre la limitación de polen y la frecuencia de visitas de cada una de las especies de polinizadores. Bueno, el primer resultado que les muestro es los distintos tratamientos que hicimos de ensayos de polinización, cómo fue la formación de frutos, ¿no? La cantidad de frutos por flor. Y esto lo que nos muestra es que
la alfalfa depende bastante de los polinizadores porque en el tratamiento de exclusión se forman muy pocos frutos, en la autopolinización se forma un poco más, pero también es bastante poco, y en tratamientos de polinización cruzada, tanto embolsado como no embolsado, se forma la mayor cantidad de frutos posible, que sería aproximadamente un 75% de los frutos. La polinización libre dio bastante baja, lo que nos muestra que el servicio es bastante malo en general en la zona. Bueno, ¿qué especies de abejas encontramos visitando los cultivos? Para los 2 años de muestreo, la más abundante siempre fue Apis mellifera, seguida por Megaquila rotundata, que es bastante esperable porque son las 2 especies manejadas. Las abejas nativas tuvieron frecuencias de visitas bastante bajas. Cuando hacemos un zoom a qué especies de abejas nativas teníamos, las más abundantes en los 2 años fueron las mismas, menos este que solamente estuvo en 2020, siendo estas las especies más abundantes, y después acá en este grupito de otras hay 4 o 5 especies más que estaban presentes en abundancias mucho más bajas. Bueno, como les había comentado, nosotros lo que hicimos para ver, una de las cosas que hicimos es ver este límite, índice de alimentación de polen, si difería en sitios con manejo de Megaquile y sin manejo, y como vemos acá, difiere en los sitios donde hay un manejo de Megaquila rotundata, el servicio de polinización es mejor, o sea, la alimentación de polen es menor que en los sitios donde no hay un manejo con Megaquila rotundata. Ahora, cuando vimos esa relación con la frecuencia de visitas, en los sitios que tenemos Megaquila rotundata, una mayor cantidad de visitas no hizo que disminuya más la limitación polínica, sino que se mantuvo constante, en el caso de Megaquila. Ahora, cuando vemos qué pasa con Apis mellifera, lo que vimos es que se comporta distinto dependiendo si el sitio tiene un manejo con Megaquila rotundata o no. Cuando el sitio tiene un manejo con Megaquila rotundata, una mayor cantidad de visitas de Apis mellifera aumenta la limitación de polen. O sea que el servicio empeoraría cuando hay más Apis mellifera. En cambio, en los sitios que no tenían Megaquila rotundata, pasa lo contrario. Cuanto más Apis mellifera hay, disminuye la limitación polínica. Y acá lo que vemos es la frecuencia de visitas de los nativos, todos juntos, y la limitación polínica, que también se ve una disminución, o sea que los nativos también están aportando a la polinización de alfalfa. Lo que después hice es, con estos nativos, dividirlos por las especies, las frecuencias de las especies, y hacer un análisis por separado, para ver si todas las especies están aportando, o si hay una que es la que está aportando más. Y por lo que vemos acá, pareciera que Psilocopa mendozana, que es esta abeja de acá, es la que más está aportando al servicio de alfalfa, hablando de nativos, ¿no? En los sitios donde no hay un manejo con Megaquila rotundata. Entonces, en resumen, lo que tenemos hasta ahora es que el manejo con Megaquila rotundata reduce la limitación de polen, o sea, es un polinizador efectivo, eso ya lo sabíamos. Lo nuevo que tenemos ahora de los resultados es que Apis mellifera tendría un efecto negativo en el servicio de polinización en los sitios donde hay un manejo con Megaquila rotundata. En cambio, donde no hay un manejo, tanto las abejas nativas como Apis mellifera están aportando al servicio de polinización, disminuyendo la limitación polínica. Y dentro de las abejas nativas, Psilocopa mendozana pareciera ser la especie de abeja nativa que más está aportando. Entonces, de estos resultados, uno de los que más llama la atención es esa relación, ese comportamiento distinto que tiene Apis mellifera. Nosotros pensamos que puede deberse a que en altas abundancias se ha visto competencia de Apis mellifera con otros polinizadores, y más si la otra abeja es mucho más chica que Apis mellifera, que es lo que pasa con Megaquila rotundata. En estos sitios donde están las dos abejas manejadas, están las dos en muy alta abundancia, y podría pasar una competencia o estar desplazando Apis a Megaquile, y eso es lo que hace ese efecto
que nosotros vemos que cuanto más apis hay, la limitación polínica aumenta. Eso podría ser una razón, y esto que no pasa en los sitios con nativos, primero porque los nativos están en muy baja abundancia en relación con apis, y también otra cosa que pensamos es que siendo Psilocopa mendozana el que más está polinizando, y es una abeja grande, tal vez no le influye la presencia de apis tanto como a las abejas más chicas. Otra cosa que puede estar pasando es que como Apis mellifera suele tomar néctar sin abrir la flor, o sea, suele hacer un robo del néctar, puede estar afectando a la visita de Megaquila rotundata, y por eso podemos ver este efecto contrario. Entonces son cosas que tenemos que evaluar. Por otro lado, que Psilocopa sea una de las especies que más está aportando, es algo que es interesante porque las especies de género Psilocopa se suelen manejar para polinizar cultivos porque son especies que son bastante fáciles dentro de todo porque anidan en madera, entonces se puede aumentar la nidificación de estas abejas en los cultivos para brindar un servicio. Además, son abejas que están activas en un rango bastante amplio de temperatura y de horas, entonces trabajan bastante y son bastante eficientes. Bueno, como conclusiones finales, por ahora lo que podemos decir es que el servicio de polinización en el Valle Inferior del Río Colorado es bastante eficiente, a pesar de que cuando se usa Megaquila rotundata mejora bastante. Lo que pasa es que este tipo de producción es muy poco lo que se hace en general, así, porque es bastante caro, no se puede ingresar más de esta abeja a la Argentina, entonces está limitado este tipo de producción. Otra conclusión que podemos sacar es que hay que tener cuidado con usar Apis mellifera y Megaquila rotundata juntos, porque por lo visto hay un efecto perjudicial en la polinización. Y por último, ahora sabemos que las abejas nativas están aportando al servicio de polinización, pero están en muy baja abundancia en los cultivos. Entonces, si nosotros apuntamos a prácticas de manejo para aumentar la abundancia y diversidad de estas abejas, podríamos mejorar el servicio. Algo que todavía no tengo resultados, pero que está en proceso, es la cuantificación del polen que están transportando estas abejas, que nosotros medimos en las visitas, las recolectamos, le sacamos polen y miramos el polen que lleva. Entonces, estos resultados que todavía no los tengo, nos podría dar una idea mejor de qué está pasando, de cuáles son realmente las abejas que son más efectivas, y qué está pasando entre Apis mellifera y Megaquila, si hay alguna diferencia en la cantidad de polen que lleva Megaquila cuando está Apis en gran abundancia. O sea, ahí podríamos tener una mejor idea de los resultados que tenemos hasta ahora. Y por último, los que les quería contar de una idea que se nos ocurrió este año para poder medir la efectividad de cada especie de abeja nativa con más detalle, es utilizar un lote que tenemos acá cerca, en Bahía Blanca, que nos permite ir más seguido a ir a muestrear, poner cajas de exclusión para que no haya visitas de polinizadores cuando nosotros no estamos, y cuando nosotros vamos a hacer censos, específicamente en donde está esa caja puesta, en un área de 1 metro cuadrado aproximadamente, y registrar las visitas, específicamente de qué especie es, registrar si abrió o no abrió la flor, y marcar la flor, y con eso, y volver a poner la caja. Entonces, con eso nosotros vamos a poder saber qué especie fue a esa flor, y si esa flor formó frutos y semillas, y ahí tal vez nos da una idea un poco mejor de qué especie de abeja está siendo más eficiente, cuál no abre la flor, etc. Y bueno, por ahora nada más. Gracias por su atención, y si alguien tiene alguna pregunta, que pregunte. Muy bien, gracias, Joa. Sí, vamos a destinar unos minutitos ahora para hacer algunas preguntas si alguien quiere, y después también al final. Así que si quiere alguien preguntar algo ahora antes de que se olvide. Yo tengo una consulta que por ahí es desde mi ignorancia. ¿Por qué se prohibió Megaquila y la entrada? No sé bien, específicamente no leí bien todos los detalles, pero es porque es exótica, y el ingreso de
de una abeja exótica puede tener consecuencias en las nativas, como traer enfermedades, y a veces también entra no solo este Megaquilo rotundata, a veces entraba otros del mismo género, Claro. que no se puede distinguir, y creo que es por eso principalmente, no sé si hay alguna otra razón más. Ujú. En realidad hubo ya unos cuantos ejemplos de que el ingreso de abejas generaron problemas en otras comunidades de bichos, en poblaciones de abejas en el sur principalmente, cuando metieron bombus terrestris. Hay un bombus que es un abejorro grandote que es nativo del sur, que se llama bombus dalbomi, que lo desplazó. O sea, estaba en Bariloche, ahora dejó de estar en Bariloche, está solamente en Tierra del Fuego porque bombus terrestris no llega, nada más que por eso. ¿Sí? Y uno de los problemas fue que Bombus terrestris trajo muchas enfermedades y afectó a los nativos. Entonces, principalmente es eso. Igualmente, cuando metieron Megaquilia rotundata, también metieron otros megaquílidos que estaban dentro, porque lo que hacen es comercializar las celdillas, que son unas celdillas que son de hojas, ¿sí? Adentro tienen polen y un huevo en donde después va a salir un adulto. Y adentro de eso sale cualquier cosa, o sea, imagínate que Claro. es una caja de sorpresas, ¿no? Van a Acá tengo una tener pregunta. que optimizar a Silocopa. Sí, sí, eso, Ahí tienen el curro. claro, es que eso está bueno porque se puede manejar, o sea, es una abeja que se podría, no es tan fácil, no es una pavada, pero bueno, se puede. Sí, Y, pero es, digamos, un negocio potencial. claro, claro, sí, sí, está bueno. Mm. Hay un Yo tengo una investigador que se pregunta. llama... Ah, dale, dale. Sí, hay una pregunta en el, no, perdón, hay una pregunta No, en el yo. chat. No la vi, perdón. Ah, Mi duda era un poco más general, porque sí, no me acuerdo de si durante el paso por la carrera nos explicaron para qué es la polinización en alfalfa, digamos. Si el destino sí, principal es forraje, ¿es para producir semilla, una sí. fracción de alfalfa o tiene algún uso general? No, es para producción de semilla, principalmente, y comercialización de esa semilla. Y Está bien. después supongo que se usa para, Semilla para ser usada para forraje, pues no igual, pero igual es semilla. O sea, el tema es que la claro, semilla no se produce, se produce en Argentina, ponele, no se produce en muchos lugares. O sea, tenés que tener climas que sean muy secos, que tenga un riego generalmente. Entonces se produce en el valle de Cuyo, digamos en algunos de los valles de Cuyo, y también, bueno, acá en la región. Y creo que acá es la zona de mayor sí, producción, ¿no? sí, acá es la zona de mayor producción de semillas, sí. Ah, no, yo lo que no recordaba es si cumplía alguna función general, digamos, en la planta, si estimulaba algo el hecho de que se polinizara. Esa era mi duda. Claro, no, es precisamente producción de semilla, y lo que tiene es que es bastante, que necesita sí o sí de la polinización para formar semillas, porque la flor cerrada no se forma. O sea, si se forma es muy, muy poquito. Entonces, necesita sí o sí esa polinización por una abeja, principalmente. Hola, Joa. Hola, Ailen ¿cómo te va? habla. Ah, hola, ¿cómo va? No prendo la cámara porque estoy de trabajar desde casa. No, Ah, no me favorece. Bueno, primero felicitarte por la presentación y por el bueno, laburo. gracias. Sé que viene laburando hace ratazo. Y dos preguntas tenía. Una que me re sorprendió, la baja producción de semillas que hay sin polinización. Con polinización, digamos, polinización libre. Una era Claro. preguntarte si sabes si en otras áreas de Argentina también tienen ese bajo porcentaje de producción de semilla, porque pienso, digamos, cómo favoreciendo el servicio de polinización podrían incluso achicar las áreas o no necesitar tanta área para alcanzar la producción de semilla. Claro. Eso por un lado, y por el otro, si ustedes estaban evaluando solamente abejas nativas exóticas, o si también en algún momento de tu tesis tienen pensado evaluar otros polinizadores, que no sé, la verdad, si la alfalfa tiene otros polinizadores, pero bueno, se me ocurre que por ahí pueden existir, no sé.
Sí, en primer lugar, las otras regiones de Argentina, no, la verdad que no tengo información. No sé si se ha medido, o sea, sí se mide lo que es el rendimiento, pero no el servicio así específicamente de saber cuánta diferencia hay entre la polinización libre y la cruzada. Y en cuanto a los otros polinizadores, nosotros en realidad en un primer año, bueno, en realidad siempre medimos todas las visitas que hay, pero después mirando, o sea, tenemos algunos dípteros, por ejemplo, que visitan, algunas mariposas, pero como no abren la flor, es como que considerarlos, lo único que hacía era aumentar la variabilidad y no abren la flor, porque no tienen como la fuerza para hacerlo. Así que son abejas y de un tamaño bastante grande, las abejas muy, muy, muy chiquitas tampoco podrían ser polinizadores. Claro, gracias. Nada. Hay una pregunta en el chat En el chat, de sí. Laura. Dice, ¿crees que la implementación de corredores biológicos aumentaría las poblaciones de abejas nativas? Sí, y es otra parte del doctorado que tengo idea de hacer. En un principio era crear bordes de cultivo con plantas que nosotros habíamos hecho, pero bueno, no nos funcionó en un principio porque no sobrevivieron las plantas. Pero ahora mi idea es tratar de usar lo que es redes de interacciones y llevar macetas de alfalfa a lugares con vegetación natural y ver cuáles son las especies que que conectan mejor, bueno, ciertas características de las redes que pueden hacer que aumente la polinización. Y sí, para mí estaría bueno, pero bueno, no es tan fácil hacer que crezcan plantas, hacer corredores y que se mantengan. Pero bueno, por lo menos en un principio mi idea es usar los lugares donde ya hay vegetación natural, o sea, parches y esas cosas, y tratar de, con redes de interacción, ver si podemos seleccionar por lo menos algunas especies que decimos, bueno, estas serían buenas para poner en un borde de cultivo. Bueno, gracias. Hola, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo andas? Primero, ¿Cómo te va? quería felicitar por Bueno, la presentación, estuvo muy linda. Y te quería consultar si saben si estas, porque en realidad cuando uno va por el campo en la época donde están haciendo, digamos, las semillas, se ven bastante estas casitas que yo al principio no sabía, sí. no sabía para lo que era. Digo, ¿hay trabajos hechos, ustedes lo piensan hacer sobre el impacto de estas abejas sobre la fauna, sobre la flora nativa? Creo que no hay hecho. Nosotros en un principio queríamos ver si se había expandido porque pareciera que solamente están donde las ponen a las casitas y no se van. Pero bueno, nuestra idea era ver si podíamos poner nidos a lo largo de un gradiente desde donde las ingresaron, pero bueno, no tuvimos, no hicieron nido en donde nosotros pusimos. Y después ver un efecto, se podría ver, bueno, yo lo que así a simple vista te puedo decir que en los lugares donde están estas casitas, yo tengo menos polinizadores nativos en sí. Pero medir un efecto no lo hicimos, y no sé si vamos a ver algo porque estas están desde los 70 acá. Entonces son muchos años que tal vez ya hubo un efecto y no lo vimos, ¿no? No, pensando, digo, en el sentido de que están las casitas ahí y si, no sé cuál sería la palabra, pero si se distraen con la flora nativa, digamos, Ahí van a la otros. cantidad de bichos que vos tenés ahí no te cumplen la función porque, Claro, porque digo, se no van. sé si hay preferencia de flor o... Claro. Nosotros tenemos visitas, o sea, tenemos medido visitas en los bordes de cultivo también. Y también es bastante generalista, va a otras. Lo que sí no sé si te puedo decir es si eso afecta o no a que sigan yendo a la alfalfa. Porque como la alfalfa es tan abundante en comparación con las plantas del borde, y con los que están en el borde en general son las plantas espontáneas, lo que le llaman maleza, no hay otra cosa. Pero sí van a otras, no es que son específicas de alfalfa. No sé si se Bien, podría gracias. ver. No, de nada. Bueno, pasemos a la otra presentación y si quieren hacer alguna otra pregunta, se la acuerden y se la hacen a Joa después al final. Bueno, dejo de Sofi, compartir. ¿estás?
Sí, estoy acá. Bien. Perdón, no anda. Bueno, empiezo a compartir mi pantalla. Dale. Bueno, bien pantalla completa. Ahí está. Bueno, yo soy Sofía Grafiña, empecé mi doctorado este año y hoy voy a contarles que el plan, o sea, el plan de tesis o de doctorado para estos 5 años, ¿sí? Decidimos trabajar en áreas verdes urbanas, ¿sí? A esto, bueno, lo llamé planificación de áreas verdes urbanas y lo que queremos hacer es seleccionar comunidades vegetales nativas que tengan atributos ecológicos deseables que promuevan el servicio ecosistémico de polinización. A modo de introducción, acá muestro la superficie terrestre en diferentes colores, en la gama del azul, en donde los colores más oscuros representan tasas de urbanización más altas, ¿sí? Y podemos ver que Argentina tiene una alta tasa de urbanización cercana al 80%, y en el gráfico de acá al costado se puede ver que la tasa de urbanización creció mucho. Bueno, acá los datos están desde 1950, pero el crecimiento fue siempre muy acelerado y las proyecciones hacia el 2050 es que va a seguir aumentando. Por otra parte, si comparamos la población mundial rural versus la urbana, vemos que la rural parece llegar a su meseta en el año 2010, mientras que la población urbana crece casi exponencialmente. Entonces, las conclusiones que podemos sacar es que si bien la tasa de urbanización es alta, se están generando ciudades en lugares donde había campo o áreas naturales. Entonces, las ciudades serían nuevos ecosistemas a tratar. Dentro de las ciudades ocurren este mutualismo de plantas y polinizadores, y también, al igual que en un sistema natural, hay fragmentación, ¿sí? Los parches verdes quedan aislados y fragmentados. Dentro de una ciudad también hay especies manejadas y exóticas. El calentamiento global, si se quiere, es un poco más evidente, ¿sí? Las ciudades son conocidas como hotspots o islas calientes, y el efecto de los contaminantes ambientales es un poco más evidente que en las zonas rurales o que, bueno, obviamente en sistemas naturales. Entonces, dicho todo esto, poco se sabe de la abundancia y la riqueza de bichos dentro de una ciudad, ¿sí? Cómo se comportan las áreas verdes dentro de la ciudad y estos fragmentos que quedan, y cuál es la composición vegetal. Entonces, bueno, y como dato, cerca del 90% de las plantas con flor requieren de polinizadores, ¿sí? De polinización entomófila para poder reproducirse, y el 75% de los cultivos que comemos o que derivan en alimentos requieren de polinización. Esto según datos de la FAO. Entonces planteamos como objetivo general planificar áreas verdes urbanas teniendo en cuenta la composición vegetal y la promoción del servicio ecosistémico de polinización. Bueno, como objetivos específicos, lo primero que planteamos es seleccionar plantas nativas que tengan atributos favorables tanto para el servicio de polinización dentro de la ciudad como atributos que embellezcan el paisaje de la ciudad, ¿sí? Que plantas ornamentales, que sean lindas. Nos dimos cuenta recorriendo la ciudad, por lo menos Bahía Blanca, de que hay las plazas solamente tienen pasto, algunos bancos y
un cartel que dice plaza, no tiene nada más. Entonces, un poco por eso este objetivo. El segundo objetivo es comparar las características biológicas de las plantas en su ambiente natural, ¿sí? Y dentro de las ciudades. Abundancia floral, fenología de floración, éxito reproductivo y algunas características más. El tercer objetivo es estimar este servicio de polinización en las áreas urbanas con distinto grado de urbanización y con diferentes comunidades vegetales nativas, a ver cómo es que se comportan. El cuarto objetivo es evaluar cuál es la conectividad más efectiva de las áreas urbanas y en qué porcentaje deben estar para poder o para lograr incrementar el servicio de polinización dentro de estas áreas verdes. El quinto objetivo es desarrollar a partir del cuarto objetivo un plan de distribución espacial y de composición de estas áreas verdes para mejorar este servicio ecosistémico de polinización y además utilizar plantas nativas. Y por último, promover la agricultura urbana como un generador de cambios, ¿sí? De estas áreas verdes. Es algo que está en auge y parece súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, las hipótesis que manejamos son, bueno, la primera hipótesis es que las especies vegetales nativas modifican sus atributos biológicos y ecológicos dentro de las ciudades y esto va a afectar a la comunidad de polinizadores. Y la predicción que tenemos es que a medida que aumentan los recursos florales y la disponibilidad temporal de estos recursos, va a aumentar la riqueza y abundancia de polinizadores. La segunda hipótesis es que los cambios en las comunidades de polinizadores van a estar asociados a la posición que tenga el área verde dentro de la ciudad, ¿sí? Y la predicción de esta hipótesis es que a medida que aumenta la urbanización, el grado de urbanización, la diversidad de polinizadores disminuye. Pero esta recta va a tener un efecto menos negativo, ¿sí? Una pendiente más suave, si aumenta la diversidad de plantas nativas. Y por último, la tercera hipótesis es que la posición del área verde dentro del paisaje urbano va a afectar al servicio de polinización. Y predecimos que cuanto más conectividad tengan estas áreas verdes, ¿sí? Cuanto menos aisladas estén, mayor va a ser el servicio de polinización, es decir, va a mejorar. Bueno, este proyecto, este plan está planteado para realizar en dos ciudades, ¿sí? Bahía Blanca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eligiendo, bueno, pusimos 20 áreas verdes urbanas en cada una de estas ciudades. Dentro de estas ciudades, entonces, elegimos áreas verdes urbanas y los muestreos relacionados a las áreas naturales lo vamos a realizar en parques y reservas naturales que estén cerca a cada una de estas ciudades. Además vamos a estimar o vamos a realizar un índice de urbanización teniendo en cuenta varios tópicos, como por ejemplo la distancia del núcleo urbano, la cobertura vegetal, el tráfico vehicular y algunas medidas más. Y por último vamos a registrar la temperatura de cada una de las áreas, tanto las áreas dentro de las ciudades como las áreas naturales, durante cada muestreo para estimar cómo varía, porque creemos que hay una variación importante de temperatura y queremos tener esos datos. Bueno, yo arranqué este año con mi doctorado y bueno, un año un poco atípico, entonces decidimos empezar por este objetivo, que es evaluar el porcentaje y la conectividad del área verde. Los antecedentes que tenemos es que este autor en 2003 comprueba que a medida que aumenta la conectividad del hábitat, aumenta el número de celdillas producidas por abejas solitarias.
Y a su vez, a medida que aumenta el tamaño del área del hábitat, aumenta el número de especies y aumenta también el número de enemigos naturales. Es decir, que el funcionamiento ecosistémico mejora, si se quiere. Este autor, Fortel, en 2014 encuentra que a medida que aumenta el grado de urbanización, ¿sí? Superficie impermeable es una forma de medir urbanización. Cuanto más es la superficie impermeable, se deduce que la urbanización es mayor. Entonces, este autor observa que disminuye la abundancia de polinizadores a medida que aumenta la urbanización, y con la riqueza pasa algo no tan marcado como con la abundancia, sino que un grado de urbanización medio da una riqueza alta de especies. Entonces, a partir de esto, nosotros evaluamos la conectividad de las áreas verdes urbanas, y nuestra predicción es, bueno, ya la mostré, pero decidimos ver cómo se comportan estas áreas y cómo es la pendiente de esta curva que planteamos, ¿sí? Entonces, bueno, por este año, como la pandemia no nos dejó quizá trabajar como teníamos planteado, decidimos encarar este objetivo realizando un metaanálisis. Y lo que hicimos fue, bueno, lo primero fue una búsqueda bibliográfica, así en la base de datos de Scopus, filtrando por años y por palabras claves. Abarcamos una búsqueda desde el 2008 hasta el 2020. Esta es una lista de algunos de los trabajos que seleccionamos. Entonces el primer filtro fue con el filtro de Scopus por año. Y luego filtramos nosotros los papers de acuerdo a los datos que necesitamos, y para que un trabajo sea seleccionado tenía que tener la posición exacta de cada uno de los sitios que utilizaron, y además la riqueza de polinizadores en cada uno de los sitios. Una vez que seleccionamos todos los trabajos, son alrededor de 20 trabajos que tenemos, con un montón de sitios, un total de 214 sitios, lo que procedimos fue a marcar cada sitio en Google Earth y trazar un radio de 500 metros, acá se ve más cerca, trazamos un radio de 500 metros, y de acuerdo a la composición dentro de este radio de 500 metros, clasificamos a cada sitio en urbano, periurbano y rural, y luego hicimos el cálculo de conectividad para cada uno de estos sitios, utilizando esta fórmula que utilizó también Stephanie Wenter en 2003, una conectividad que sea cercana a cero o una conectividad baja, lo que nos está diciendo es que el parche está aislado, como por ejemplo este punto 2. Y cuanto más alta es la conectividad, quiere decir que está menos aislado o más conectado con otros parches, como por ejemplo el punto 17. Bueno, y algunos resultados, y estas son solo correlaciones, es que la tendencia que esperábamos y las predicciones se comprueban, es que a medida que aumenta la conectividad, la riqueza de bichos aumenta. Me falta terminar el análisis, pero esos son los datos. Bueno, por otra parte, y hace poco comenzamos con los objetivos 1 y 2. El primer objetivo, que era seleccionar especies focales de plantas nativas, decidimos realizarlo mediante encuestas, ¿sí? A través de la plataforma de Google Forms, y utilizando, bueno, nuestras redes sociales, las redes del laboratorio. Realizamos 2 encuestas, una que se llamó Buscando Nativas y otra sobre arbolado urbano.
con la encuesta esta de Buscando Nativas, buscamos gente que tenga en sus patios plantas nativas, y la verdad que tuvimos una buena convocatoria. Y la segunda encuesta que realizamos es, bueno, este es el flyer de la segunda encuesta de arbolado urbano. Lo que hicimos fue proponer estas 5 plantas y la persona que sepa sobre la ubicación de alguna de estas plantas contesta la encuesta y nos da la ubicación de la planta. En base a eso, vamos al objetivo 2, que este año propusimos, bueno, solamente medir fenología floral. Y para esto trabajamos con voluntarios y con la gente que respondió la encuesta de Buscando Nativas, que tiene plantas nativas en sus patios. Van a tomar los datos, ¿sí? Este es el flyer que generamos para explicar cómo debía ser la toma de datos. Entonces, cada persona toma los datos en sus patios y nosotros hacemos el muestreo, digamos, relacionado al arbolado urbano. Entonces vamos a tener los datos fenológicos de las personas en sus patios y además la fenología de las plantas de la calle, ¿sí? Del arbolado urbano. Esto, bueno, está en proceso y va a seguir hasta, por lo menos, hasta que dure la floración de las plantas que estamos utilizando. No sé qué le pasa a esto. No. Y, bueno, ahí está. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Estas son plantas que tienen las personas que están tomando datos en sus casas, que las marcan y, bueno, nos mandan todo el tiempo fotos y los datos. Esta es una de las plantas de arbolado urbano, las cuales estamos midiendo la fenología nosotros, con un cartel del grupo, esperando que nos saquen la etiqueta. Y este es un data logger colocado también en la casa de uno de los voluntarios, que es un data logger de temperatura y humedad, con los cuales vamos a tomar datos también. Y eso es el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, trate de ser rápida. Gracias, Sofi. ¿Alguna pregunta para Sofía? O para Joana también, ¿no? Si quedó alguna pregunta pendiente de antes también la pueden hacer, pero empecemos con Sofi antes de que se olviden las preguntas. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, en principio felicitaciones a las dos, a todo el grupo por el trabajo. Y bueno, me parece sumamente interesante esto de relacionar con la sociedad a través de la ciencia ciudadana. Bueno, yo de hecho me anoté para tomar medidas, así que estoy participando, pero me parece sumamente positivo que sea, creo, otro espacio de relacionamiento con la sociedad que tenga el CERSO a través de este tipo de ciencia. Y bueno, no sé si llegaron a relevar muchos espacios públicos urbanos. ¿Se ve especies nativas? Porque yo Sí. lo que tengo visto es más exóticas implantadas que nativas, pero ¿se encuentran en los espacios verdes? Sí, así, mira, en principio decís no hay nada, y después, bueno, empezamos a caminar y recorrer. Nos pasó con barba de chivo, que es, bueno, cuando florece súper linda, y hay mucha gente que tiene, lo mismo pasiflora, que crece bastante fácil, y en cualquier lado, en cualquier alambrado hay pasiflora o tasi. Y sí, nos pasó que prestando atención hay bastante, o sea, más de las que yo pensaba. No es que abundan, pero hay. Y por suerte hay muchos, bueno, grupos, bueno, está vos que nos estás ayudando, y hay muchos grupos con gente predispuesta y que empezó como a querer hacer cosas con plantas nativas, y
y no tanto plantas exóticas. Así que, por suerte, sí. Buenísimo, bueno, gracias y nuevamente felicitaciones a las dos y a todo el grupo. Bueno, gracias a vos por participar, No, por un favor. voluntario. Yo tengo una pregunta, Sofi, pero no sé si ya alguien la hizo o algo, porque en tu parte de la charla se me fue cortando el internet a cada rato, así que... No, no hice Cosa, nadie. decime. Que en una parte mostraste que en los lugares donde había un grado de urbanización media, la riqueza de polinizadores era mayor. ¿Por qué Sí. crees que puede pasar eso, vos? Para mí, por la conectividad de los sitios. O sea, si... ¿Cómo explicártelo? Es muy variable de acuerdo a cada ciudad. Ese trabajo es de Francia, si no me equivoco, de Francia. Y es un patrón como bastante raro y es lo que nos llamó la atención. Es distinto a lo que esperás, ¿no? Porque esperaba también una relación como similar al de la abundancia, que disminuya, pero no me acuerdo muy bien a qué se lo atribuyen, pero era, ¿No? Porque mayor o menor grado de urbanización a eso, ya baja un montón la riqueza. Es como que tiene un nivel, como, digamos, de conectividad. sí, es por la conectividad del resto de los parches verdes. Si bien ellos miden urbanización, pero tuvieron en cuenta la conectividad con otros sitios. Y Sí, yo agrego una, o sea, puede ocurrir también, ¿no?, que estén midiendo ellos la urbanización de una manera distinta, ¿no? O sea, porque uno podría esperar también que ocurra una función cuadrática, como se ve ahí, porque es como, por ejemplo, podríamos atribuirla a una hipótesis de disturbio intermedio, ¿no? O sea, como que en un disturbio intermedio de urbanización, o sea, tenés una mayor riqueza. Yo imagino, no me acuerdo con lo que dice el paper, capaz que lo explican de esa forma ellos, ¿no? Pero también va a depender mucho de cómo están midiendo la Claro. urbanización. Ellos solo lo miden en ese caso como porcentaje de superficie impermeable y quizás, bueno, se tendrían que tener algún otro parámetro y no solamente el cemento, ¿no? Claro. Porque hay Sí. parte de la biología del bicho que puede estar influida. Sí, y después otra consulta, respecto que ahí, no sé, al tema de los agroquímicos y la cercanía, por ejemplo, de campos a los espacios verdes que ustedes están evaluando. ¿Tiene algo que ver si cerca de, no sé, poner alguna plaza o algún parque o algún patio o algo, haya campos donde se manejen con agroquímicos? ¿O la distancia ya es bastante amplia como para que no afecte a los bichos? No, bueno, y eso también es variable, también es muy variable de acuerdo a cada ciudad. ¿Sí? Nosotros nos pusimos a ver con Google cada sitio y es muy distinto. Y yo saqué una parte para no mezclarlo. Dentro de la clasificación que yo llamo rural, en realidad es, dentro de esa clasificación del menos del 30% de superficie impermeable, hay como 3 categorías. Rural, natural o rural natural. Rural es todo un campo que te das cuenta que está sembrado, todo arado. Sí. Natural si el sitio es natural, cae en un bosque, por ejemplo, o una mezcla de ambas cosas, que pasaba en algunos lugares en donde tenía así parcelas chiquititas cultivadas y algunas clausuras llenas de planta. Entonces, bueno, yo saqué ahí para no mezclarlos, pero en realidad clasificamos así. Claro. Bueno, gracias, re linda las charlas de los dos. Bueno, gracias, Ruth. Ahí te hicieron una pregunta por el chat que dice, ¿qué es una especie focal o cuál es la especie focal? No sé cuál sería la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una especie focal? Está preguntando. Especie focal es la planta sobre la cual vamos a trabajar o en la cual nos vamos a enfocar para estimar servicio de polinización, visitas, etc. Y explicar cuáles eran las plantas, porque por ahí la pregunta era cuál. Okay. Bueno, la gente que está tomando datos en sus casas
está haciendo con plantas nativas con polinización entomófila, un montón de variedades, y lo que nosotros buscamos, o las especies focales para el arbolado urbano fueron 5, y son barba de chivo, tasi, zen de campo, pasiflora y Sina. Sinacina. Ahí está. Esas son las especies focales en el arbolado urbano. Porque, o sea, podríamos poner un montón más, pero no nos da el tiempo ni nada. Es demasiado. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? También le pueden hacer preguntas a Joa, si queda alguna ahí en el tintero. Muy bien, bueno. Bueno, a ver. No. Apareció la rusa y dije, va a hacer una pregunta, pero no. No molesto más, ya estuve pesada. Bueno, entonces podemos dar por finalizado el seminario. Nos encontramos dentro de 15 días. Y Christian Wett, no me acuerdo cómo se pronunciaba, le toca a él. Y bueno, voy a empezar a molestar, ya les dije al principio, para por lo menos 3 seminarios más para llegar a diciembre. Así que bueno. Bueno, gracias a todos y nos vemos en 15 días. Hasta dentro de 15 días. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao. Gracias.